este video hablaremos sobre el muestreo y los tipos de muestreo. Consideramos que el muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya función es determinar qué parte de una población debe examinarse. Entre los tipos de muestreo encontramos el muestreo aleatorio, el cual se define como un muestreo en donde todos los individuos de una población tienen la misma probabilidad de tomar parte de una muestra, ya que se toman al azar. El muestreo no aleatorio es un tipo de muestreo en el que hay influencia de la persona que selecciona la muestra. Por lo tanto, no existe la misma probabilidad entre los individuos de la población para ser seleccionados. Las diferencias entre el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio son las siguientes. En el muestreo aleatorio, todos los individuos de la misma población tienen la posibilidad de ser seleccionados. En el muestreo no aleatorio, no todos los individuos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. En el muestreo aleatorio, las muestras se toman al azar. En el muestreo no aleatorio, existe influencia del investigador para tomar la muestra. En el muestreo aleatorio es riguroso y científico. El muestreo no aleatorio no es riguroso y científico. En el muestreo aleatorio, los resultados se pueden generalizar a toda la población. En el muestreo no aleatorio, los resultados no se pueden generalizar a toda la población. Dentro del muestreo aleatorio tenemos al muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es un tipo de muestreo en el que todos los miembros de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. El proceso consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios. Como ejemplo del muestreo aleatorio simple, tenemos una selección de muestras de pacientes que sufren de estrés postraumático. Se presentan 1000 personas y se eligen números aleatorios generados con una calculadora hasta juntar el número de la muestra requerida. Dentro del muestreo aleatorio tenemos también al muestreo estratificado. El muestreo estratificado es una muestra en la cual la población se divide en grupos homogéneos o estratos. Estos pueden ser según su estado civil, sexo, profesión, grupos étnicos, etc. En el muestreo estratificado, los elementos dentro de cada estrato se seleccionan aleatoriamente de acuerdo con una de las siguientes reglas. 1. Un número específico de elementos se extrae de cada estrato y corresponde a la proporción de ese estrato en la población. O igual número de elementos se extraen de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población. Como ejemplo del muestreo estratificado tenemos cuando se realiza una investigación sobre estrés laboral y se divide por grupo de edades de 23 a 25, de 26 a 30 y de 31 a 40 años. De cada estrato se extraen 100 elementos y se comparan los estratos, dando como resultado que el grupo que sufre de mayor estrés laboral es el de 23 a 25 años. Otro tipo de muestreo es el muestreo por conglomerados. En el muestreo por conglomerados se refiere primeramente un conglomerado a un grupo de elementos de la población que forman una unidad. Este muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente un número específico de conglomerados y posteriormente investigar cada uno de los elementos de los conglomerados elegidos. Como ejemplos de los conglomerados pueden ser unidades hospitalarias, pueden ser departamentos universitarios. Como ejemplo tenemos cuando un investigador desea estudiar el trastorno de ansiedad en los estudiantes en la ciudad de Oaxaca, en los diferentes conglomerados, es decir, en diferentes escuelas. Otro tipo de muestreo es el muestreo polietápico. En el muestreo polietápico se realiza la selección de ciertos elementos para encontrar con una selección más específica y más pequeña que la anterior y así sucesivamente, hasta reducir la muestra.
Un ejemplo es cuando se desea investigar el déficit de atención en niños de edades de 6 años en la ciudad de Oaxaca. Se realiza una submuestra en valles centrales, posteriormente en las escuelas de esta región y para finalizar se realiza una muestra en las familias. Otro muestreo que tenemos es el muestreo aleatorio sistemático. Esta muestra es seleccionada en la población con un intervalo uniforme que se mide respecto a tiempo, orden y espacio. Esta muestra solo puede ser seleccionada si se cuenta con una lista ordenada de los elementos. Como ejemplo tenemos cuando se presenta una población de 200 personas por trastornos alimenticios. Sin embargo, la muestra se consideró para 50 personas. Para seleccionar a cada individuo se divide el número de elementos de la población entre las 50 personas de la muestra. Como resultado se seleccionará a cada 4 personas. También tenemos al muestreo no aleatorio, o es el muestreo también no probabilístico. El muestreo no aleatorio se divide en muestreo por cuotas, muestreo intencionado, muestreo incidental y muestreo por bola de nieve. El muestreo por cuotas clasifica a la población en subgrupos o cuotas según sus características y los subgrupos se eligen conforme al criterio del investigador. Como ejemplo del muestreo por cuotas tenemos las habilidades sociales en niños y adolescentes, su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. En el tipo de muestreo intencional, influye la opinión del investigador, se toma solamente una muestra representativa y se pueden presentar fenómenos raros o inusitados. Como ejemplo tenemos estudio de caso, la aplicación de terapia humanista y danza primal en un paciente con trastorno de depresión mayor, duelo y cleptomatía, de Liliana Padwin. El muestreo casual o incidental se conforma por sujetos fácilmente accesibles, que están presentes en un lugar determinado y están presentes también en un momento preciso. Como ejemplo tenemos encuestas sobre salud, hábitos alimenticios, etc., en cualquier lugar público con la gente que se encuentre en ese lugar. El muestreo por redes, o conocido también como bola de nieve, se da en individuos con determinadas características, en poblaciones marginales o de difícil acceso, y se basa en redes sociales o en las amistades. Como ejemplo tenemos los efectos fisiológicos y psicológicos en una alta dosis de alcohol en hombres y mujeres jóvenes. Ahora veremos la importancia del muestreo, la cual radica en la posibilidad de estudiar las características de una población. La importancia también radica en la viabilidad o autorización que otorga sus diferentes modalidades para estimar los parámetros a través de la población de donde fueron extraídos los elementos. Esto garantiza que se represente esa muestra a toda la La utilidad del muestreo se da cuando las poblaciones son infinitas. El muestreo es el único procedimiento confiable para su estudio. También se da en estudios donde se requiere la destrucción de las pruebas. El muestreo es el único camino. La utilidad del muestreo también radica en que los costos de localización, entrevista, supervisión y análisis hacen que el muestreo sea más económico. Otra utilidad es que la imposibilidad de acceder a la totalidad de la población hacen del muestreo la mejor opción. Ahora mostraré los elementos del muestreo. Dentro de los elementos del muestreo encontramos al universo, el cual es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de investigación. También tenemos a la población, la cual se define como el conjunto de unidades que conforman un colectivo sobre el cual se examinará el asunto que es objeto de la investigación. Los tipos de población pueden ser finitos o infinitos. Como elemento del muestreo también tenemos al marco muestral,
el cual es el conjunto de las unidades de análisis delimitadas por los parámetros muestrales, aquellos que permiten realizar una selección asegurando la probabilidad de que todos sean elegidos. Como ejemplo del marco muestral tenemos un listado de poseedores de tarjetas de crédito, clientes de un supermercado, empleados de una organización. Una parte importante del muestreo es la muestra, la cual es la colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. Es en cierta manera una réplica en miniatura de toda la población. Ahora definiré qué es una muestra representativa, la cual debe contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en la población. Otro elemento del muestreo es la unidad de muestreo, la cual es concebida como la unidad o unidades de la población que hacen parte de la muestra y que pueden estar formadas por elementos simples o por unidades más complejas como grupos o bloques de elementos. Las características de una buena muestra es que la muestra debe ser representativa de la población objeto de la investigación. Otra característica es la cantidad de elementos que contiene la muestra debe ser proporcional al tamaño de la población. Otra característica de una buena muestra es que el error de muestreo, definido como la diferencia o distancia existente entre el parámetro y el respectivo estadístico, debe mantenerse dentro de ciertos límites o valores aceptables. Los criterios para la selección de la población deben ser optimizar las posibilidades de encontrar una diferencia o asociación si es que ésta existe. La población debe ser homogénea. Esta debería de asemejarse a la población a la cual quisiéramos generalizar los resultados. Criterios apegados a la realidad y aspectos éticos. Los criterios de inclusión para una muestra son las características que deben estar presentes en las unidades para que éstas sean consideradas dentro de la población y puedan incluirse en el estudio. Los criterios de inclusión determinan las principales características demográficas, geográficas y temporales que deben reunir los sujetos o elementos de la población blanco y la accesible para ser incluidos en la muestra y considerarlos como parte del estudio. Por otro lado, los criterios de exclusión son las características que, si están presentes en las unidades, hacen que éstas no pertenezcan a la población y evitarían su inclusión en el estudio. Los criterios de exclusión son aquellas características presentes en un subgrupo de sujetos que cumplen con los criterios de elegibilidad, pero que hacen tomar la decisión de no seleccionar. Como ejemplo de estos criterios tenemos: supongamos que en un ensayo clínico en el que se requiere evaluar la eficacia de un fármaco antihipertensivo, los criterios básicos de inclusión podrían ser personas entre 35 y 75 años, con una tensión arterial sistólica mayor de 140 o diastólica mayor de 90. Un criterio de exclusión podría ser que tome anticoagulantes implícitamente. Se entiende como excluidos los que no cumplan los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión y exclusión deben ser objetivables y muy claros. Ahora hablaremos un poquito sobre el papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. Dentro de los puntos tenemos la no representatividad de elementos de una población, controlada en la elección de los sujetos. Los sujetos cumplen con características específicas de la investigación. Ayuda al error estándar. No se puede calcular el nivel de confianza y no se pueden hacer generalizaciones.